Estamos en 14 de abril del año 2021, en el marco temporal de Sant Jordi, Día del Libro en Cataluña, y también en el contexto de la crisis climática en la que nos encontramos. Y vamos a presentar esta novela, La Rueda, una novela ilustrada sobre permacultura en clave solar punk, desde la cooperativa La Fábrica, concretamente la Taca Doli. Yo soy Doris y vamos a hablar con Alessandro Ordovini, uno de los autores, junto con Simran Disson, que va a explicarnos sobre esta novela en este contexto tan especial. Sí. Hola, Alessandro. Hola. ¿Qué tal? Oye, pues tenemos el gusto de estar contigo para que nos presentes La Rueda. Antes que nada, nos gustaría saber también cuál es el propósito de esta novela. ¿Qué intención la habéis escrito, la habéis creado, la estáis planteando, no? Sí, a ver, La Rueda, como has dicho tú, es una novela y bueno, en permacultura, que es digamos, lo a que yo me dedico, hay muchos libros, mucha literatura, pero se trata siempre de libros técnicos, ¿no? que explican cómo llevar a cabo el diseño de permacultura, o sea, cómo observar los patrones naturales y aplicarlos a la hora de llevar a cabo las actividades que queramos. Para mí, para nosotras, lo importante era dar una forma un poco más discursiva, más narrativa de la permacultura. Y por eso la idea de ponerla en forma de novela. Entonces, digamos que esta es un poco la idea general que está al principio de la idea de escribir esta novela. Entonces, realmente es una novela, es otro formato, otra manera de entrar en lo que conocemos como permacultura, que ya nos has dado algunas pistas. Realmente también el propio título, que es Enclave Solar Punk, esto también nos da más pistas de qué pretendéis con esta novela, ¿no? Para la gente que esté familiarizada con este concepto de Solar Punk, Alessandro, ¿nos podías dar unas pinceladas? Sí. Bueno, el solar punk es una manera de hacer ciencia ficción. Digamos que hoy en día estamos muy acostumbradas a ver estas imágenes, estas ideas de futuros muy negras, muy oscuras, en que las cosas van mal, en que el avance tecnológico ha llevado a la humanidad al colapso. Y esto es algo que vemos muchísimo en la literatura y en las películas, ¿no? El solar punk tiene una idea un poco opuesta a esto. O sea, en lugar de imaginarse esos futuros tan negros, tan horribles, la idea del solar punk es justamente imaginar un futuro solar, un futuro positivo. Y no un futuro muy a lo lejos, digamos, muy lejano, sino pues un futuro más bien bastante cercano, ¿no? O sea, y la idea es juntarlo con la idea de la permacultura, o sea, decir, la permacultura nos da unas herramientas que nos permiten diseñar ese futuro solar que el solar punk imagina, ¿no? Entonces, digamos que esta es un poco la idea. Entonces habéis apostado por una narración especulativa que diría, ¿qué pasaría si en nuestro día a día, con lo que ya conocemos, desarrolláramos esto de esta forma, de la otra, con lo cual es una propuesta muy interesante a todo este contexto que nos estás explicando y realmente por la parte narrativa, ¿no? La importancia de poner palabras y que no solamente sea algo, un conocimiento técnico o que esté un poco alejado, ¿no?, de la mayoría de personas, y de ahí esta apuesta por hacer este formato novelístico y este formato en el que yo diría multiformatos, porque no es una novela al uso, no es una novela estándar. ¿Por qué? Bueno, porque justamente pues la permacultura, digamos que se basa sobre unos principios éticos de cuidado de la tierra, cuidado de la gente
y reparto justo, pero después sobre unos principios de diseño. Y uno de estos dice de valorar la diversidad. Y esto en esta novela, digamos que se puede ver muy fácilmente porque justamente hay una multivariedad de formatos. Ahora, quizás pueda compartir mi pantalla para que podáis ver un poco de qué hablo. Esos formatos, esa diversidad narrativa. Sí, una diversidad narrativa que está presente en el libro, ¿no? Y bueno, lo vemos aquí. Entonces, en esta página, digamos, he puesto varias páginas del libro, ¿no? Entonces, el libro que se llama La Rueda se basa justamente en el sistema de diseño La Rueda, que yo mismo desarrollé, y que está compuesto fundamentalmente de 4 áreas, ¿no? En estas imágenes vemos la primera área, espíritu, sueño, observación, primavera, ¿no? Una primera ilustración que está como cuando se abre el libro, y en esta primera área hay formatos diferentes que están, por ejemplo, hay un formato más de reflexiones de la protagonista de ese libro. Y luego hay otro formato que es más bien como si fuese una obra teatral, ¿no? Donde se describe cuál es la situación y simplemente hay unos intercambios de unas charlas entre los personajes, ¿no? Sin ningún comentario, ¿no? Entonces hay el nombre del personaje y lo que dice, ¿no? O también, de la misma forma, hay unos intercambios de mensajes de WhatsApp, ¿no? O de algún sistema de mensajería instantánea, ¿no? Con emoticonos, etc. Y también, siempre en esta misma parte, vemos un blog, ¿no? Un blog sobre permacultura, ¿no? Donde se habla en un formato de blog de varias cosas. Cuando pasamos a la segunda parte, emoción, planificación, análisis, diseño, verano, también tendremos esta alternancia de reflexiones y de intercambio más de mensajes o teatral, ¿no? Pero también tendremos 2 cuentos independientes que están dentro de la novela, ¿no? Entonces es otro formato más. Y también hay un par de manifiestos, ¿no? De varias cosas que se ven. En la tercera parte, cuerpo, acción, implementación, mantenimiento, otoño, hay un diario, ¿no? Entonces vemos el formato de diario y también un formato de entrevista, ¿no? Entonces se ve la entrevista a uno de los personajes. Si pasamos a la cuarta parte, mente, celebración, evaluación, retrato individual, invierno, tenemos una meditación guiada y también una charla entre un grupo de personas, ¿no? Y aquí se ven, digamos, varios de los formatos que podemos ver dentro de la novela. A mí me parecía interesante porque no es que sea un libro que hable de permacultura, como tú nos decías al principio, sino que es la permacultura impregnando un formato del libro a través de esas maneras, ¿no?, de trasladar esos principios permaculturales. O sea que el propio libro es permacultura, ¿podríamos decir algo así? Sí, 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 esto sin duda, ¿no? Digamos que, como decía, se basa en la rueda, que lo vemos aquí detrás, un sistema de diseño que, bueno, es bastante complejo, ¿no? Pero en este libro se ven solo estas 4 áreas principales que están representadas por estos 4 colores. Y entonces se ven, digamos, personas que están un poco más entrenadas en permacultura podrán reconocer algunos de estos principios de diseños que se usan dentro de la narración del libro, pero también personas que nunca han entrado en contacto con estas ideas
pues tendrán dentro del libro varias explicaciones, ¿no?, que nos dicen cómo determinados principios, determinadas ideas de la permacultura se han usado a la hora de redactar este libro. Perfecto. Entonces podríamos decir que es un documento, es un formato que ahora mismo, en estos tiempos, en este contexto de crisis climática y crisis sistémica en general, puede aportarnos propuestas interesantes y maneras de ver, ¿no?, de observar nuestro entorno. Sí, sí, seguramente, ¿no? Digamos que una de mis ideas principales, ¿no?, es justamente la de divulgar la permacultura en formas diferentes, ¿no? Digamos, yo soy formador en permacultura, o sea, me dedico a la formación en permacultura, pero también estudié literatura en la universidad, ¿no? Entonces, digamos que combinar estas formas diferentes de llegar, ¿no?, es algo que me llama mucho la atención y es algo que, por lo que yo sé, muy pocas veces se ha hecho y siempre, por lo que yo sé, no se ha hecho nunca en un contexto hispanohablante, ¿no? Entonces, digamos que se podría considerar la primera novela de permacultura en español, ¿no? O sea, justamente como usar otras maneras de comunicar, ¿no?, las ideas de la permacultura, que no sean técnicas, que es la forma Exacto. más normal. Técnicas y que además creo que hay una parte interesante y es que no solamente vinculemos aquello de permacultura a diseño de espacios agrícolas, ¿no?, al campo, sino que realmente es un planteamiento, es una mirada también de ver nuestra realidad que puede aplicarse a cualquier contexto de nuestra vida también, a nuestras relaciones, a la ciudad. ¿Es útil la permacultura en la ciudad también? Sí, sin duda. O sea que las ideas de la permacultura se pueden aplicar, como has dicho tú, justamente en diferentes ámbitos, a diferentes escalas, ¿no? Y también a la hora de crear, digamos, de diseñar las relaciones que pueden funcionar dentro de un barrio, ¿no? De cómo funcionan las personas de un barrio y la cultura que se genera, ¿no? Entonces, muchas veces no hacemos ese trabajo de diseño, de desarrollo de esta cultura, ¿no? Entonces todo se queda muy estéril, ¿no? Y también digamos, el avance tecnológico nos lleva más a dejar de lado las que son las relaciones humanas, ¿no?, la cultura real de las personas. Digamos que la idea de la permacultura, ¿no?, es justamente usar estas ideas, usar esta observación de cómo funciona el mundo natural para poder desarrollar diseños no solo, como has dicho tú, de fincas o de espacios naturales, sino también de espacios y ecosistemas humanos, ¿no? Y entonces, pues, en este aspecto también el libro nos ayuda a ver esta posibilidad, ¿no? Y el libro también tiene una parte muy interesante y muy útil, que es precisamente esta rueda que vemos detrás, ¿no?, de ti, que está colgada, ¿no?, en la pared, este diseño, ¿no?, que es elaboración propia y que realmente es como una brújula, ¿no? Tiene Sí, un formato de brújula y está incluido dentro del libro como un documento guía, diría yo, ¿no? sí, digamos que justamente nuestra idea fue la nuestra y la de la editorial Caicron, fue la de incluir una copia de la rueda en color, en formato A3, dentro de cada ejemplar del libro, para que pues, las personas que se quieran acercar al libro y al mundo de la permacultura pues tengan la posibilidad de hacerlo de una forma de una manera más cómoda, ¿no?, y que pues puedan empezar a estudiar también esta rueda, ¿no?, y a investigar sobre qué es y cómo funciona para que les pueda ayudar a diseñar sus vidas, ¿no?, y sus relaciones y pues, o incluso otro libro, ¿por qué no?
Exacto. Es un momento importante, Alessandro, y de celebración también, siguiendo una de las pautas de la rueda, evidentemente, en este contexto de San Jordi, en este contexto tan interesante a nivel planetario. Y realmente, pues para cerrar, ¿no?, esta presentación que se enmarca en lo permacultural, que ya podríamos decir que tiene como medio siglo de existencia, ¿no?, esta propuesta realmente, actualización de esta mirada, ¿no?, de diseño y de lo natural, de lo orgánico. Nos gustaría que nos mostrases la manera, cómo llegar a la rueda, cómo podemos conseguir el libro. Sí, digamos que la rueda se puede encontrar a la venta en mi página web, que es aquí. O sea, la página web sería redes.org, re-des.org, y después en la sección Solarpunk está La Rueda, una novela ilustrada sobre permacultura en clave Solarpunk, ¿no? Y digamos el URL es este, re-des.org /producto/la rueda. Perfecto, pues aquí tenemos la portada de la rueda. Alessandro nos está mostrando en la web de redes, regenerativedesign.org, que es lo que significa, y pues cerramos la presentación y esperemos que os interese esta propuesta de novela ilustrada sobre permacultura en clave solarpunk y que empiece a girar la rueda. Es lo que te deseamos, Alessandro. Pues es lo que espero yo también, y muchas gracias por esta entrevista, y muchas gracias a todas las personas que la verán. Perfecto. Pues ahí Muchas estamos, gracias. girando la rueda. Girando la rueda. Hasta luego.